Libro número 3, lección número 2, ejercicio número 9. Tis'a. Tis'a, 9. Vamos a ver qué nos dice este ejercicio. Dice, ilaykum amthilatan ukhra. Ilaykum. Quiere mostrarnos lo que significa la palabra ilaykum cuando se utiliza. La palabra ilaykum está formada por la preposición ila, que es hacia, o a, ila, más cualquier posesivo. Puede ser el ileya con el ya de ana, o ileika, el ka de anta, o ileiki, el ka antifemenino, pero esta vez tiene el cum. El cum, que es para antum, ustedes masculino. Y todo esto se une y se cambia la alef abierta de ila por una ya. Entonces decimos ileikum. Ileikum, si utilizamos ileikum, tiene un significado. Y el significado que tiene aquí, porque yo puedo decir, ¿para quién es esto? ¿Verdad? Y la manjada. ¿Hacia quién me estás mandando esta carta, por ejemplo? Y dice ileika, hacia ti o para ti. Pero en este caso tiene otro significado cuando se utiliza de esta forma. Vamos a ver. Dice ileikum amthilatan. Vemos que la palabra que viene después viene con fatha. Dice ileikum, que significa hacia ustedes. Amthilatan significa amthila, que es el plural de mithal, que es ejemplos. Ejemplo, aquí dice ejemplos. Amthilatan ukhra. Ukhra es otras. Ukhra es otra, para femenino singular, pero hemos dicho que el plural de cosas se considera singular femenino para los efectos de los adjetivos, etc. Entonces tenemos aquí ileikum amthilatan ukhra. Tenemos otros ejemplos para ustedes. Amthilatan ukhra. Entonces nos dice Juna ileikum, quiere decir aquí. Juna, aquí. La palabra ileikum, que es la que estamos viendo, nos dice que significa, que es ismu fi'lin, y hemos hablado sobre los que son ismu fi'l, y ismu fi'l son las palabras que tienen casi la misma acción que realiza un verbo. Por lo tanto, se le llama ismu fi'l. Son palabras que tienen el mismo efecto de un verbo. Y dice aquí, wasmul fi'l, y el nombre verbal, dice, es una palabra, kalima, ismul fi'l kalimatun tadullu, del verbo dalla, que refleja o guía. Entonces dice que es una palabra, kalimatun tadullu. Este verbo es de este sustantivo. Kalimatun tadullu es una palabra que guía o que indica ala ma yadullu alayhi el fi'l. Es una palabra que nos indica o que nos guía o nos indica lo que la misma acción yadullu alayhi al fi'l. Como les había explicado, el ismul fi'l hace la misma acción que realiza un verbo. Ghayru, dice después ghayra, exceptuando. Annaha, ghayru se utiliza para negar, y en este caso dice, está haciendo una excepción a lo que dijo anteriormente, ya que nos está diciendo o incluyendo algo que no hacen los verbos. Entonces dice, kalimatun tadullu ala ma yadullu alayhi el fi'l, ghayru, excepto, annaha, el ha regresa a quién? Al kalima, la palabra kalima, este sufijo verbal, el ha de annaha, ghayru annaha, excepto que ella, ¿a quién se refiere el ha? Se refiere a la palabra kalima. Ghayru annaha la taqbalu alamatahu. Como le habíamos explicado anteriormente, cuando es considerado un ismul fi'l,
su símbolo del final nunca se va a cambiar, es mabniy. Por lo tanto no se cambia y no se como los verbos que cambian sus vocales o sus letras al final, son afectadas por los factores. Entonces aquí nos indica entonces que la palabra ileikum a veces es tomada como un ismu fi'l. Para no utilizar el verbo, se utiliza este tipo de palabras. Ya conocen otra ismul fi'l. Wa ileika, dice, wa ileika, ma'na, aquí cambió el posesivo, le puso la ka, wa ileika. Significa ma'nahu, el hu regresa a ileika. Ma'nahu significa khud. Este sí es el verbo, khud. Es un verbo en imperativo del verbo ajada. El verbo ajada, que es el verbo khud, toma. Imperativo, khud, toma. El verbo ajada, tomar. Entonces, ¿qué nos está diciendo? En pocas palabras, la palabra ila más la preposición ila más un posesivo nos da, si lo utilizamos de esa forma, no siempre, sino ahorita como en este ejemplo, nos está dando un verbo y en este caso significa khud, toma. Entonces él cuando le dice ileikum amthilatan ukhra, lo que está diciendo es tomen otro ejemplo, ¿verdad? Tomen otros ejemplos, tomen ileikum. Entonces ya podemos utilizar entonces unas palabras que tienen el mismo significado del verbo, pero no actúan como el verbo. Entonces esta palabra ileikum significa khud en imperativo. Ileikum. Judu ya sería, si vamos a poner este ileikum, ya que es plural masculino, decimos judu. Pero como este que está aquí es singular, está utilizando jud. Era ileika, jud. Ok. Vamos con taqul, decimos wahed, ileika hada el kitab. Un ejemplo de ileika, de la preposición, después con una oración que significa jud. Ileika, toma, hada al kitab. Ileika hada al kitab. Tienes el libro en la mano, se lo vas a dar. Dices ileika hada al kitab. Pero también puedes decir jud hada al kitab. La otra es verbo y este es ismu fi'l. Nombre verbal, un nombre verbal. Vamos a traducirlo literalmente de las dos palabras. Ismu fi'l, nombre verbal. Si tienen una palabra mejor que podamos traducirla, pónganlo en los comentarios. De la parte gramatical, quiero decir. Que si es que hay en español palabras que den el mismo significado del verbo, ¿cómo se llaman esas palabras? La número 2, sustantivos, quiero decir, o pronombres, etcétera, que vayan a tomar el lugar de un verbo. Dice el número 2, el ejemplo número 2, ya aji, ya ukhti, o hermana mía, coma, ya ukhti, coma, fácila, ileiki, utiliza ya el posesivo ki, porque es para anti del femenino. Ileiki al-mala'iqa, al-mala'iqa. Al-mala'iqa sería, es plural de milaqa, milaqa, al-milaqa, milaqatu. Milaqa es cuchara, ¿verdad? Cuchara. Entonces este plural es al-mala'iqa, serían cucharas. Ileikil mala'iqa, toma las cucharas de comer, etcétera. También esta es una palabra, hay que tener mucho cuidado con la pronunciación, porque también tenemos la palabra al-malaika. Al-malaika, malaika. Al-malaika, tenemos aquí la hamza con la i y tenemos la kaf con la a. Entonces decimos al-malaika. Aquí es tiene toda casi la misma palabra, se parece,
pero la I aquí es sin esfuerzo y la K también. Malaika. En cambio, significa los ángeles. En cambio, la parte de arriba, al-mala'iqa. El ain, pronunciamos la I, y la qa, no K. Entonces decimos al-mala'iqa, i'qa, i'qa. Vea la pronunciación para practicarla. Al-mala'iqa. Las cucharas. Vamos con la número 3. Yaqulu al-mudhi'u. Al-mudhi'u es el que narra en la radio, el locutor. Yaqulu al-mudhi'u ilaykum, 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 ilaykum nashrata, nashrata, nashrata al-akhbar. Nashrata se traduce como el boletín de las noticias. Nashrata al-akhbar. Es como va a informar las noticias. Es como el boletín de noticias. Dice el locutor. Ilaykum nashrata. Nashrata al-akhbar. Vemos que después del verbo, toda la palabra, el sustantivo, va con la vocal A. Quiere decir que puede estar afectada por el ismul fi'l. Ilaykum nashrata al-akhbari. Nashrata es mudaf, mudafun ilayhi al-akhbar, que es el plural de khabar, que es noticia, khabar, y el plural es akhbar, las noticias. Y khabar también se utiliza como en gramática el predicado. Ilaykum nashrata al-akhbar. Tengan el boletín de noticias. Wakadhalika, dice wakadhalika, y también amin, amin, ya explicamos esto en el texto, ismu fi'lin bima'na istajib. Es un amin, cuando decimos amin, por ejemplo, cuando el imam recita el Sagrado Corán en la oración, dice al final el Surat al-Fatiha, la primera sura del Corán, después dice amin, que significa que le estamos pidiendo a Allah que así sea lo que nos dé lo que estamos pidiéndole. Quiere decir que nos guíe al camino recto. Ihdina siratal mustaqim. Guíanos al camino recto. Entonces, amin también es un ismu fi'lin bimana, con el significa istajib. Este es el verbo. Istajib, que es, ¿verdad?, un imperativo de concédenos. ¿Verdad? Concédenos. Vamos con el número 10. Nos está informando también el autor sobre la palabra ashia'u. Ashia'u. Ashia'u es el plural de la palabra shay'un. Shay'un. Ashia'u es plural de shay, que es cosa, ya lo explicamos en el diálogo. Shay'un, ¿verdad? Shay'un, que significa algo, una cosa. Su plural es ashya', pero el plural está abreviado, tiene un patrón, perdón, y su patrón nos está diciendo que es af'ila'u. Af'ila'u. Después entraremos cómo son los patrones, pero aquí vemos que un verbo tiene 3 letras, ¿verdad? Que es la fa, el ain y el lam. Y estas 3 letras están aquí. El fa, el ain y el lam. Entonces, ¿qué letras son las que están adicionales? Tenemos el alef, está adicional, y el alef que está aquí, y la hamza. Son letras adicionales a la estructura de un verbo de 3 letras, que es fa'ala. El verbo significa, el fa, el ain y el lam significa, viene de la palabra fi'l, que es verbo. Pero cuando esto se toma como patrón y las letras que se adicionan son adicionales, que siguen un patrón. Por lo tanto, el plural de la palabra shay'un sigue el patrón af'ilao, quiere decir que va a mantener las 3 principales letras y se le agregan las demás, que están en azul aquí, en sus posiciones, una antes de la letra fa y las otras 2 de último. Y eso fue lo que hicieron aquí. Si ponemos la palabra shay, que es la shin, el ya y el hamza están juntos, que son estas 3.
¿Y cuáles están agregadas? Quiero que vean aquí las tres de la palabra shay, que es shin, ya y hamza. El shin, el ya y la hamza, las tres están juntas aquí. Y las otras están adicionales, como estaba en el patrón. Por ejemplo, el alef y el hamza. Entonces son adicionales. Esto es lo que significa que siguen un patrón para formar su plural. El patrón se llama af'ila'u, que es un patrón del mamnu' min as-sarf. También las palabras de este patrón af'ila'u son palabras mamnu' min as-sarf. Quiere decir que no van a llevar doble vocal al final. Entonces este es el patrón. Ash y ya'u. Ash y ya'u. ¿Verdad? Entonces este es el asel, el origen el de pasar el singular al plural. Pero, dice aquí, ashya'u mamnu'u min as-sarf. Ya expliqué lo que es el mamnu'u min as-sarf, que es una palabra que no lleva doble vocal al final y que no lleva la vocal i cuando viene afectada con una preposición. Li'anna al-asl, porque el origen es ashya'u. Ala wazn af'ila'u. Al patrón es af'ila'u. Este es el patrón de esta. Y se resume en ashya'u. Entonces, ¿qué se le está quitando entre esta y esta? ¿Qué le estamos quitando? Veamos la comparación y le estamos quitando el hamza que está aquí en el medio. El hamza del medio se lo estamos quitando. Este hamza del medio no lo tiene aquí, en donde se transformó la palabra a esto. Ashya'u. En vez de decir ashya'u, decimos ashya'u. Entonces el plural de shay es ashya'u, después de el cambio del original que es este. ¿Por qué? Para mejor pronunciación decimos ashya'u. Seguimos. Entonces también nos está diciendo, solo de título informativo, entonces la palabra shay, su plural es ashya'u. Nahu, ejemplo, tenemos otros plurales que siguen el mismo patrón de af'ilao, que es ghaniyun. ¿Sabe que la palabra ghaniyun es millonario? Y las tres letras principales están aquí, las demás de los lados son adicionales. Aghniya'u, ghaniyun, millonario, aghniya'u, millonarios. Tenemos también asdiqa'u, las tres principales letras. Tenemos aquí sadiq, aquí tenemos sadiq, su singular es sadiq. Esta tiene las tres principales letras, quitándole allá es la sad, la dal y la qaf. Son estas dos más esta. Las tres principales, esta es adicional, el la ya. Sadiqun, su plural es, si vemos las tres principales letras, están aquí. Y las de los lados son adicionales, siguen el patrón af'ila'u, el patrón de formar el verbo de estas palabras. Son mamnu' min as-sarf. Quiere decir que no ponemos doble vocal, vemos que al final solo tienen una sola. Aghniya'u, asdiqa'u, que es plural de amigo, asdiqa'u. Sadiqun, asdiqa'u, plural de amigos. Seguimos. El número 11 dice shafahullah. Shafahullah. Shafahullah, habíamos explicado shafahullah en el texto. Ya lo habíamos explicado que es un verbo en pasado y el hu, que es el pronombre posesivo que regresa a la persona del cual estemos hablando, el verbo shafa, que es el verbo curar, Allahu, el nombre del creador, shafahullahu, que Alá lo cure, Alá lo cure. Entonces vemos que el verbo está en pasado, ¿verdad? Y estamos haciendo una súplica para esa persona que Alá lo cure. Y es una súplica a tiempo futuro. Entonces podremos utilizar los verbos en pasado como este para pedir por alguien. Entonces dice, hada du'aun. Du'a es súplica. Entonces dice, esta es una súplica. Dice, wal fi'lul madi, y el verbo en pasado, huna, aquí, mustaqbal, fil ma'na, es futuro. Fil ma'na es en el significado. Es futuro en el significado.
¿verdad? Porque vemos que es un verbo en tiempo pasado, pero el significado en esta estructura, cuando hacemos una súplica por alguien, que es el dua, entonces se utiliza el verbo pasado para que signifique el tiempo futuro. Entonces dice, Hati mithalan trae un ejemplo, Ajar trae otro ejemplo, Minad Darsi, de la lección, lil fi'li al madi, alladhi yufidu dua, que traigamos una palabra también de la lección que signifique, signifique la súplica, que también sea una súplica. Vamos a ver en el texto si hay otra palabra aparte de shafahullah que nos dé el significado del dua. Vamos a buscar rápidamente. Tiene que estar el verbo en pasado. Aquí tenemos una. Este también dice Insha'Allah. Este Insha'Allah, el verbo está en pasado. Sha'a, Allahu. Es si Allah quiere. Pero el verbo está en pasado y estamos viendo el futuro. Podría servir. Vamos a ver si hay otro. Insha'Allah es algún significado para futuro. Tenemos el de Shafahullah, que está aquí, que ya lo vimos. Y él quiere que busquemos otro ejemplo. Vamos a seguir buscando. Dice, vean ustedes si hay otro ejemplo. Taqabbal Allah. Este verbo que está aquí también dice taqabbala. Taqabbala Allahu. El verbo está en pasado, taqabbala, porque es un verbo de una de 5 letras. En este caso, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ya expliqué este verbo. Ta, qab, ba, taqabbala. Significa aceptar. Entonces dice, el verbo está en pasado, ¿verdad? Porque si vamos a agregar los prefijos verbales, ponemos aquí ana ataqabbalu. Ana ataqabbalu significa yo voy a aceptar, yo acepto, ataqabbal. Entonces, por lo tanto, es un verbo en pasado y vemos que dice Alá acepte tu umbratakum. Umbratakum es vuestra umbra, vuestra visita menor al Macca. Entonces este es otro ejemplo de el verbo en pasado con efecto de súplica, con significado de súplica. Seguimos, entonces ese es otro ejemplo. Entonces, ¿cuál es otro ejemplo? Taqabbal Allah. Cuando haces tú también el salah, tu oración, la gente dice, por ejemplo, a veces taqabbal Allah, o si das una donación a una persona, la otra persona te dice taqabbal Allah, que Allah acepte tu acción. Entonces ya tenemos ahí otro significado de el dua. Lo importante es saber cómo hacemos el dua con una súplica con el verbo en tiempo pasado. Si una persona está enferma y es tu amigo y lo ves y dice, no, dice estoy enfermo, entonces tú le dices shafaka Allah, shafaka Allah, el K es el posesivo, ¿verdad? Shafaka Allah. Y si es femenino, tú le dices shafakillah, shafakillah, que Allah te cure. Vamos con el número 12. Y el número 12 dice hal min su'al. Ya explicamos esta estructura también en el diálogo. El número 12 dice hal min su'al. Para decir, acaso, es como decir, acaso tienen una pregunta. Hal min. Entonces después de hal viene un harfuyar que es min. Y después viene una palabra que es singular, un sustantivo en singular. Entonces, y indeterminado, no tiene el alef lam. Entonces dice hal min su'al, es como una forma de decir, ¿tienen alguna pregunta? Aslu hadhihi al-jumla, dice el origen de esta oración es hal min su'alin indaka, hal min su'alin indaka. Entonces indaka es si tienes alguna pregunta. ¿Acaso tienes alguna pregunta? Hal min su'alin indaka. Entonces lo que vemos es que se está
y abreviando y quitando el inda, que es el adverbio, con el posesivo. Y solo queda hal min sual en abreviación, pero con el significado solamente lo estamos abreviando para no ser tan formales. Entonces dice hal min sual, es como decir hal min sual indak, tienes. Entonces el tiene se va y queda solo hal min sual en abreviación. Entonces dice hadihi min az-zaida, dice que el min se llama zaida. Entonces cuando escuchen min zaida es que como quien dice que está, el zaida es algo que está de más. Zaida es femenino, tiene la ta. Wa min shuruti dukhuliha. Entonces ya hay una estructura en el árabe que se llama las letras zaida y esta es una de ellas, el min. Min zaida es el min que, que es de más o algo así. Vamos a llamarle zaida. Cuando vamos a poner nombres es porque a lo mejor en el español no hay algo que se parezca a esta estructura gramatical. Entonces dice hadihi min az-zaida, se llama min az-zaida. Wa min shuruti dukhuliha, que las shurut significa condiciones, y de las condiciones dukhuliha, para que ella se utilice, dukhul es entrada, quiere decir que esté en la oración. Dice la primera condición, wahed, es an que yasbiqaha nafyun. Yasbiqaha del verbo sabaqa y la ya del prefijo verbal en yasbiqaha afectada por el an. Ponemos vocal a en el verbo y el ha se refiere a quién, a la palabra zaida, min az-zaida, estamos hablando de ella porque es palabra femenina. Entonces dice, an yasbiqaha nafyun. Sabaqa es algo que, ¿cómo se podría traducir? Sabaqa es como que venga algo antes, que algo que pasó antes. Y en este caso es que venga antes de min, dice nafyun, una negación, au o nahyun, o una prohibición. Entonces tenemos negación, prohibición, au o istifham o pregunta. Entonces son estos tres factores. Antes de min debe venir, por eso dice an yasbiqaha. Quiere decir que antes de ella, en la traducción, debe venir, antes de ella se dice an yasbiqaha, o que venga antes de ella, ¿qué cosa? Un nafiu, que es decir, un la, negación, o nahyu, un la de negación, o istifham, o una pregunta, pero una pregunta con qué, porque hay varias letras de pregunta, está el a, pero en este caso es an yasbiqaha istifham bihal. Bihal quiere decir con hal, no con otra letra de pregunta. Entonces con hal o con una negación o con una prohibición antes de min. Y aquí tenemos entonces una de ellas que es hal. La segunda condición o shartu thani, an yakuna, que sea, el verbo kana yakunu, ¿verdad? Que sea majruruha nakira. Quiere decir que el que viene después, majrur, en la palabra majrur que viene después, y el ha se refiere todavía a la palabra zaida, que su majrur quiere decir que la palabra que venga después, que es majrur, porque está afectada por la preposición, debe ser nakira. Y nakira significa indeterminada, o sea que no venga el alef lam o que no sea un mudaf, ¿verdad? Entonces tenemos esa condición y aquí tenemos la misma condición, es nakira, es indeterminada. Dice kawin jumalan ala ghirarihi musta'milan al kalimat allati baina al qawsain. Entonces vamos a hacer oraciones utilizando el min az-zaida con las palabras que están entre paréntesis. Es lo que quiere que hagamos. Entonces la primera palabra es sual y ya hizo la oración. Dice hal min sual. Dice, ¿tienen alguna pregunta? Hal min sual. ¿Hay preguntas? Algo así. Dice aquí jabar. Jabar es noticia. Entonces tú llegas y preguntas a la gente para abreviar. Dices hal. Hal min. Jabar debe ser que estás
pasó algo y necesitan saber, tener más noticias, entonces le dices a alguien, Hal min khabar, o sea, ¿cómo decir? Hal min khabar indak. Entonces dices, Hal min khabarin, o sea, ¿hay alguna noticia? O tienen noticias. La segunda, entonces tenemos Jadid, que también podría ser como hay alguna novedad, nuevo, Jadid es nuevo. Entonces pasa algo, están esperando también una novedad y dice Hal, preguntan ahí, Hal min Jadid, 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 ¿hay algo nuevo? ¿Hay alguna novedad? Entonces aquí en la número 3 dice Mazid. Mazid es algo de la palabra, viene de la palabra del verbo zada, que es también zaida, que es aumentar, ¿verdad? En este caso, mazid nos va a hacer, tenemos una información y queremos complementar la oración, ¿verdad? Entonces, aquí jadid es algo nuevo, pero aquí mazid es algo que complementa lo que ya sé, ¿verdad? O si quieres tomar algo, comer algo, y entonces tomaste un jugo, y entonces tú llega la persona y le dices, Hal min mazid, mazid, hay más, Hal min mazid, mazid con la za, mazid, dices entonces, Hal min mazid, como que hay más, o tienes más de jugo, comida, lo que quiera, Hal min mazid. Excelente, practíquenlo entonces. La número 13, vamos a ver qué nos dice la número 13.